Hola amigos bolsísticos, Rey Kendaloro de nuevo por aquí. Hoy os voy a hablar de la empresa Tecnoglass, ¿vale? Que se dedica a la venta e instalación de cristalería, de fachadas, de todo el negocio que tenga que ver con el cristal en la construcción, ¿vale? Aquí vemos un poquito el negocio. eh, Sobre todo lo podemos enfocar en dos grandes partes. Uno es pues los mercados comerciales en los cuales se dedica a las fachadas de grandes edificios, colocación e instalación de todo el cristal. Y por otro lado tenemos las viviendas, ¿vale? Que pueden ser edificios residenciales multifamiliares y casas, como podemos entender, pues más de campo o casas individuales para familias unifamiliares. Eh, Aquí, pararme un momentín, simplemente para comentar que el negocio de las viviendas unifamiliares es el que más rentabilidad lo sacan, así lo comentan además en los informes anuales, porque se pueden ahorrar parte de la instalación, además es un trabajo ad hoc que tienen un contrato directamente con los constructores y pueden alcanzar un margen más elevado que en los edificios un poco más de gran tamaño, debido a que ahí sí que tienen que establecer un poquito márgenes más bajos debido también al volumen de trabajo y el proyecto lo grande que es, con lo cual aquí los márgenes y la competencia es más elevada, ¿vale? Pasando a ventajas competitivas y barreras de entrada que tiene el negocio, ¿vale? Sobre todo el punto 4 es muy importante. Aquí he de destacar tres pequeñas ventajas, ¿vale? Que pueden dar una idea bastante importante de este negocio, y es: esta empresa tiene su origen en Colombia, en 1983, que ahora veremos por quién está fundada, la directiva, además. Al tener la mayor parte de sus trabajadores en Colombia, pues lo que ocurre es que los costes laborales que tiene son inferiores a las empresas competidoras que están en Estados Unidos, que es donde tiene la mayor parte de la actividad, y por tanto ahí ya tiene unos costes más bajos que la competencia, que son difíciles de replicar porque además hay pocas empresas que estén afincadas en Latinoamérica y operen en Estados Unidos a este nivel en ese negocio, ¿vale? Segundo, al ser de Colombia, pues los costes de transporte de todos los materiales, cristales, aluminio, etcétera, son mucho más baratos que empresas que tienen que hacer un transporte más por barco, que puede ser una empresa europea que quiera competir en el mercado, como es Saint-Gobain, que es la empresa más importante o que de más capitalización del mundo, que es francesa. Y por tanto pues pueden bajar estos costes de transporte por debajo del 5% de las ventas, lo cual está muy bien. Y luego también comentar que realmente tienen con esta misma empresa, con Saint-Gobain, un acuerdo, una joint venture desde el 2019, por el cual este acuerdo pues les permite adquirir el cristal, ¿vale? Desde un temprano momento en la cadena de producción, porque están integrados verticalmente de una forma muy importante, ¿vale? Lo cual les permite controlar toda la cadena de costes. Ellos compran el cristal no ya para instalarlo y venderlo en vivienda final, sino que lo compran al principio, cuando digamos una materia prima todavía está por tratar, luego lo mezclan o lo instalan junto con el aluminio, ya venden la ventana, etcétera. Entonces están muy integrados verticalmente. Y al tener este acuerdo con Saint-Gobain, perdón, eh, por los cuales establece un precio fijo, ¿vale? De la compra de cristal, se evitan una gran ciclicidad que tiene este negocio, que es la volatilidad de las materias primas, como ha pasado, por ejemplo, con el trigo en la guerra de Rusia y Ucrania, que ha encarecido muchísimo los productos alimenticios aquí en Europa, ¿vale? Entonces es un punto a tener en cuenta. Luego, siguiente, muy importante, tienen un apalancamiento operativo muy elevado. Es decir, cuanto más vendan, más se les van a diluir los costes fijos de CAPEX, porque es un negocio muy intensivo en capital, que tiene que hacer unas inversiones muy importantes año a año en tema de fábricas, de construcciones, de maquinaria, para poder tratar este cristal, como os podéis imaginar. Entonces, cuanto más venda, más jugo se le saca a esas fábricas que tienen un coste fijo, ¿vale? Y que no por trabajar más horas a una carga de trabajo más elevada, por decirlo de esa manera, van a gastar muchísimo más. Los costes variables se diluyen, no son tan importantes como los fijos, y cuanto más vendas, pues los costes fijos también. Eso es lo que se llama apalancamiento operativo. El riesgo de esto es que cuando vendes poco,
pues el apalancamiento operativo se te da la vuelta y puedes tener unos márgenes horribles. Esto hace que los márgenes varíen muchísimo de año a año dependiendo de cómo vaya el negocio, que es una característica muy clara de que es un sector cíclico, ¿vale? Pero aquí, la parte de la izquierda que veis, eh, lo que indica es la capacidad que tiene de producción año a año versus la utilizada, ¿vale? Como veis, desde el 2020 ha ido en aumento del 61 al 90%, ¿vale? Ahora veremos en los financials que justamente esta línea ascendente es lo que ha hecho que el margen se le mejore muchísimo, desde el 17% de márgenes EBIT a un 27-28 actualmente que tienen, y márgenes EBITDA de un 32-33, ¿vale? Entonces es importante esto también ver que pueda ser sostenible en el tiempo, que lo comentaremos más adelante, ¿vale? Luego, fundamentales, como os he dicho, pues si os fijáis, desde el año 2020, sobre todo, ya en el 2019-20 los mejoró, ha ido en ascenso francamente bien, muy bestia. ¿Por qué? Por el apalancamiento operativo que ha habido con el boom de las ventas de casas en Florida, que es donde está esta empresa afincada y donde tiene más parte de la actividad, ¿vale? Eh, Esta empresa opera en Estados Unidos al 95% de su actividad, como os he dicho, y dentro de la actividad que tiene Estados Unidos, la mayor parte de casas las vende en Florida. Tiene una ventaja competitiva respecto al resto de competidores porque tiene precios más bajos, porque tiene costes más bajos, como os he explicado. Luego hay una alta competencia en Florida en este negocio por el tema del clima, de huracanes, de tormentas tropicales y demás, que hacen que tengan que pasar unos controles de calidad y de resistencia a temporales mucho más elevados en Florida que en otros estados, porque pues no tienen estos problemas. Con lo cual, se están expandiendo a otros estados de Estados Unidos y llevan ese know-how, llevan ese plus de calidad respecto a otros competidores y además pudiendo vender a precios más baratos gracias a su control de costes. Lo cual puede hacer ver que a futuro no tienen por qué ser estos márgenes tan buenos a futuro, es probable que empeoren un poco, pero sí que hace ver un poquito que hay cierta sostenibilidad en las ventas a futuro y en los márgenes. Además de que Florida, si miráis datos, desde los años 50 es de los estados de Estados Unidos que más población atrae y que más crece en población, ¿vale? Por lo tanto, la crisis que pueda haber, pues le va a afectar menos que en otros eh, municipios o que en otras regiones de Estados Unidos, debido a que hay una alta demanda de tanto de turismo de Latinoamérica que quiere emigrar a Estados Unidos, como de los propios americanos que se quieren mudar a zonas del sur porque tienen climas pues mucho más agradables que en el norte, ¿vale? Comentar un poquito los ratios clave. Tiene unos ratios buenísimos de activos de equity, de patrimonio neto. Y con podríamos decir que estos ratios son muy buenos, pero si hay un apalancamiento financiero importante, es decir, tienen deuda, pues se diluyen un poco. Pero no es el caso, porque aunque la deuda sobre el patrimonio neto es del 50%, que es bastante asequible, es decir, que nuestros activos están financiados 50-50 por nuestro propio capital a la hora de montar una empresa y capital externo, es decir, deuda bancaria, está bastante saneado, ¿vale? Son ratios bastante buenos. Fondo de maniobra, tenemos capacidad suficiente de sobra, el doble, para pagar nuestras deudas a corto plazo, comerciales y financieras. No tienen stock options, lo cual está muy bien, habla bien de la directiva. No diluyen en acciones. Y CAPEX sobre ventas de un 10%, que es elevado, pero teniendo en cuenta el negocio que es decir, que necesita un alto grado de inversión año a año, pues es lógico y normal. De hecho, cuanto más inviertan en CAPEX, mejor, porque ellos, si analizáis los estados financieros de los últimos años, van invirtiendo en CAPEX en función de la gráfica que hemos visto antes. Es decir, si creen que van a vender mucho más, pues invierten en CAPEX. Si van a vender menos o ven un año flojo, pues invierten menos. Lo cual hace que los márgenes de free cash flow no empeoren mucho respecto a la PL, ¿vale? De hecho, las valoraciones números de PER y de market cap versus, entre free cash flow son parecidos, ¿vale? No es una empresa que tenga márgenes de free cash flow malos, ni mucho menos. De hecho, lo podéis ver aquí,
¿vale? Desde sobre todo que mejoraron esos márgenes, tienen free cash flow mucho mejor. Además, aquí tenían un alto apalancamiento, es decir, tenían muchísima deuda, llegaron a tener 4 o 5 veces EBITDA y ahora están en 0,6, lo cual es espectacular y muy bueno. Lo cual les ha permitido también pues repartir dividendos y hacer, que ahora os comento aquí, un anuncio de recompra de acciones por 50 millones de dólares. ¿Qué supone esto? Pues que retiren un 2,5% de las acciones en circulación, que va a fluir directamente al beneficio por acción y es beneficio para el accionista. Como os he dicho, reparten dividendo, tienen un dividend yield de inferior al 1%, ¿vale? No es mucho, pero bueno, está bien. Y luego comentar un poquito de la directiva, ¿vale? La directiva podríamos verlo como algo positivo, aunque tiene rasgos ligeramente negativos. ¿Qué rasgos negativos tiene? Pues los hermanos Daes, ¿vale? Que son las dos personas que fundaron la empresa en 1983, tienen la mayor parte de las acciones. Pero, como veis aquí en esta tabla es del 10K del informe anual del 2021, tenían 200 y pico mil euros de 200 y pico mil acciones, perdón, cada uno. Aún así, si vemos aquí hay una corporación, una empresa que tiene muchas más acciones, controla el 55% de la compañía. Inicialmente me asusté un poco porque vi que en marzo de este año, de repente estas dos personas, los fundadores, vendieron todas las acciones. Pero no fue una venta normal, ¿vale? Esto es lo que hay que investigar. Esto lo que hicieron fue hacer como una oferta desde la empresa Energy Holding Corporation a los propios fundadores para comprarle sus acciones, el 100% de las acciones. Y yo dije, vale, pues se le han comprado, ya no tienen incentivo a seguir mejorando la empresa. Pero investigando en el informe vi que realmente esta empresa es de la familia Daes, ¿vale? Es de la familia Daes, con lo cual ellos mismos tienen esta empresa. Y sí que es verdad que por temas fiscales es más beneficioso muchas veces tener las acciones a través de una entidad o de un fondo en este caso que a título personal, ¿vale? Entonces, han vendido algunas acciones en los últimos meses porque la empresa ha subido por los buenos resultados que ha publicado, a pesar de que en el 2022 mundialmente la bolsa ha caído, ellos han publicado unos resultados buenos y la empresa ha duplicado el valor. Y ahora la empresa Energy Holding Corporation pues tiene algo menos del 50%, pero aún así ostenta el control y bueno, siguen siendo máximos accionistas y aunque tienen un salario importante de 1,2 millones cada uno, que es alto, pues bueno, en valor de las acciones pues tienen muchísimos más millones. O sea, esto realmente es una empresa que cotiza unos 2.000 millones de dólares, al 50% más o menos que tienen, pues tienen 1.000 millones en patrimonio, con lo cual que cobren 1 millón al año, pues es un poco anecdótico, es un 0,1%. Ligeras partes negativas que tienen los fundadores. Se les ha vinculado hace ya muchos años, hay noticias del 2004, con relaciones de cárteles y con, bueno, narcotraficantes en Colombia. Esto es de hace bastantes años, al final pues no ha habido tampoco ningún procesado por el asunto, ni se ha podido demostrar nada, con lo cual además ha pasado muchos años y han demostrado que la empresa pues la están gestionando bien, porque no hay más que ver los fundamentales, con lo cual pues tampoco hay que alarmarse mucho por ello ni darle mayor importancia. No obstante, ahora lo veremos, la empresa, el mercado la está valorando con descuento respecto a empresas o acciones que son americanas de nacimiento y no de Latinoamérica. Pero bueno, eventualmente pues el mercado debería reconocer, si sigue yendo bien, una valoración más justa. Ahora mismo lo veremos a continuación, no me voy a adelantar. Primero vamos a hablar del análisis sectorial, ¿vale? Como os he dicho, es un sector cíclico, que quiere decir que se mueve mucho en función de si la economía va bien o la economía va mal. O sea, no es una empresa que, o sea, no es un sector que tenga mucha resistencia al ciclo económico, pero partiendo de esa base y teniendo en cuenta lo que os he comentado de la resistencia en ventas y que aunque vengan años malos, nunca ha perdido dinero, al menos en los últimos años, sino que ha bajado beneficios. El 2020 es un ejemplo, bajó en ventas, pero los beneficios no fueron tan malos, es decir, mejoró el margen aún así, ¿vale? En un año difícil como el COVID, que había pues pandemia, la gente estaba en su casa y no se gastaba el dinero.
Y además, pues bueno, vemos aquí que hay un crecimiento anualizado tanto de los building products como del cristal superiores al crecimiento del PIB, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay unos vientos de cola importantes que hay aquí que os indico abajo, ¿no? Eh, Tiene últimamente, con el tema de la eficiencia energética, hay una tendencia ya desde hace años y también por estética de arquitectura, por coste de materiales, etcétera, hacer las fachadas con mucho más cristal. Y segundo es también por un tema de ahorro en costes de eficiencia energética. Cuando le entra luz a una casa, pues ya no tienes que poner la calefacción si le entra luz durante X horas o si tienes un muro de ladrillo de hormigón que no entra luz ahí o de piedra, que es mucho, no calienta eso, pues si tienes cristal es una manera de ahorrar, ¿vale? Entonces, pues hay unos vientos de cola, unas tendencias que ayudan a que haya un crecimiento, como vemos aquí, del PIB superior al del PIB, ¿vale? Y luego lo que os he comentado antes, que hay un nicho de mercado de ciertas empresas que obtienen una certificación, que Tecnoglass la tiene, de tener pues un plus o una high quality de los materiales o de los cristales que venden respecto a la competencia, ¿vale? Competidores, esto es lo que también os he comentado, está cotizando, aunque aquí no se ve muy bien, a 10 veces PER del año que viene, ¿vale? Competidores están un 20, un 30, un 60 y un 130% más caras. ¿Por qué? Pues por la directiva, porque es una empresa con origen colombiano y que, bueno, pues el mercado no se fía y también, pues bueno, son empresas, esta por lo menos, CSW Industrials es más grande, pero he de decir que con los fundamentales que tiene, Tecnoglass no tiene nada que envidiarle a CSW Industrials. De hecho, tiene mejores ratios de rentabilidad, mejor ROE y mejor ROA. Luego, en deuda y en bueno, crecimiento en ventas, en márgenes es parecida. Y si la queremos comparar con otras un poquito más modestas, o un poquito más pequeñas, o un poquito más del nivel de Tecnoglass, pues aún así también cotizan más caro. Y además, el año que viene no van a ganar dinero y Tecnoglass sí. Ya lo anunció en los últimos resultados, que están creciendo, siguen creciendo en el 2023, que ya han publicado el Q1 a un ritmo muy bueno. Con lo cual, están diciendo que el 2023 va a ser bueno, pero no espectacular, y de momento los resultados han sido espectaculares en lo que llevamos de año. Con lo cual, es una directiva que es modesta y que no vende humo. Aquí vemos un poquito la valoración, ahora os comentaré, pero bueno, el market cap free cash flow son 15 veces, el PER 12 y EBITDA 6 veces. La voy a valorar más elevada, ¿vale? Lo vemos aquí. La voy a valorar a 15 veces, 18 y 8 veces EBITDA. ¿Por qué? Porque ha estado esa valoración antes, ¿vale? Y porque a medida que siga creciendo, si es capaz de mantener esos márgenes, el mercado debería valorarla mejor que en el pasado, ¿vale? Y aparte, pues en el momento en el que se demuestre que es una empresa que sigue creciendo, que mantiene esos márgenes y que puede crecer a otras áreas de una forma más sostenible que la competencia, pues el mercado debería valorarla consecuentemente, y también por los crecimientos pues entrarán fondos y entrarán inversores más institucionales. Premisas que he tenido en cuenta: que se va a reducir 2,5 millones de, perdón, 2,5% de acciones en circulación anualmente, es decir, 50 millones. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para ello, con los free cash flows que he estimado aquí, ¿vale? Estos free cash flows son después de CAPEX, ¿vale? Con lo cual esto es dinero que le sobra, que puede utilizar para repagar deuda, que la he incrementado aquí en un 15%, aproximadamente lo que he estimado el crecimiento de ventas, no en el 23, que en el 23 van a crecer un poquito más, y márgenes estimado del 25, que ahora mismo tiene márgenes del 32, ¿vale? O sea, ya los estoy bajando un 7. Aquí es muy importante resaltar que yo el modelo lo he forzado hasta márgenes EBIT del 15, de forma que para que a mí a 5 años esto me saliera más o menos cero, he tenido que forzar los márgenes a 15%.
Aunque aquí me saliera un 0, yo los múltiplos no los bajo, porque allá han estado esos múltiplos antes. Es verdad que la media es un pelín más baja, pero en una situación de mercado un poquito más alcista, pues podrían llegar esos múltiplos igualmente, con márgenes del 15. Estamos hablando de que están en el 32. Para llegar a un 15, que no perderían dinero, tendría que bajarlos más de la mitad, ¿vale? O sea que hay un colchón importante ahí. Y luego además, pues estoy suponiendo que la deuda va a crecer cuando realmente la están pagando a velocidades impresionantes, con lo cual podrían incluso tener caja neta, con lo que ello supone en el PER, que habría que descontárselo de la valoración y estaría todavía más barata. Y bueno, aquí un poco para finalizar, pues tenemos el DAFO, oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. Las oportunidades las hemos comentado ya anteriormente. Podríamos comentar un poquito también las amenazas, cómo podrían bajar los márgenes, pero ya hemos dicho que hay un margen del 60-70% de reducción de margen antes de que perdamos dinero, que es lo más importante, en bolsa no perder dinero. Y si los mejoran, que en el 2023 estiman mejorarlos incluso un 1,5% más, porque además con Saint-Gobain acaban de poner una fábrica o van a instalar una fábrica en Colombia, a partir de la cual van ya a suministrar todo el cristal a esta empresa. Y además tienen un acuerdo de que la pongan más tarde o más temprano en marcha, ellos ya tienen el precio fijo y se han comprometido a que van a seguir obteniendo este precio, la tengan ya puesta a partir del año que viene o no. Con lo cual van a poder mejorar todavía un 1,5% más, lo cual nos llevaría a márgenes de EBIT del 34. O sea que del 34 al 15 hay bastante margen. Luego, debilidades, pues lo que os he dicho, que es una empresa colombiana y con la directiva con ciertos vínculos hace años, eh, con temas poco legales, digamos, pues tiene un descuento importante y es probable que lo siga teniendo respecto a comparables. Luego, una convertibilidad de EBITDA Free Cash Flow baja, pero esto es muy normal porque al final es un negocio intensivo en capital y el CAPEX es un 10% de las ventas, con lo cual pues no es una característica del negocio y que la competencia no la tenga, sino que es de todo el sector, ¿vale? Lo que sí es importante es que desde el net income, desde el resultado neto hasta el beneficio no, tesorería generada por las operaciones, la empresa no pierde cash, es decir, tiene una ventaja importante, ¿vale? Que no la he dicho, y lo voy a comentar ahora, y es que han subido precios a los clientes porque veían que había venta por un tubo y lo han subido aún así. Han dicho que este año el CAPEX va a ser un 10%, es decir, que estiman petar la capacidad de venta, que va a ser 950 millones, con lo cual podemos hacer un cálculo rápido y decir, vale, va a crecer un 15% este año, efectivamente. Y claro, realmente les han subido los precios a los clientes y han reducido los días de cobro a clientes, ¿vale? Que es lo que digo aquí como fortaleza. Eso es muy raro, ¿vale? Indica una ventaja competitiva alta. Es decir, le voy a cobrar antes al cliente y además le voy a subir un precio. Es decir, gano tesorería y a la vez gano margen. Eso es muy difícil y se da pocas veces. Porque normalmente es al cliente, oye, te voy a subir el precio. El cliente dice, vale, pero te pago más tarde. Tú, pues, ahí negocias. Pero que hayan conseguido las dos es muy raro, ¿vale? Lo cual indica que efectivamente es un negocio que tiene ventajas competitivas. Y bueno, luego fortalezas también, control de costes y altas barreras de entrada. Nadie, yo o cualquier persona, no puede coger y mañana poner una fábrica y decir, pues ala, voy a competir con Tecnoglass. No, hace falta muchísimos millones, know-how, integración vertical, acuerdos con otras empresas de suministro de materias primas, afincarte en un país que tenga unos costes reducidos, vender en otro que puedas vender a un precio mucho más alto, que no esté muy lejos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, riesgos que tiene, pues que los márgenes no sean sostenibles, pero está muy lejos de que pueda perder dinero si siguen ejecutando bien, que es lo que han hecho en los últimos 30 años, con un éxito, es verdad, desde los últimos 4 años, y bueno, si puede expandirse fuera de Florida, pues seguirá manteniendo buenos márgenes, e incluso en Florida, pues es complicado que los competidores en Estados Unidos puedan de momento quitarle cuota de mercado, al menos en el corto plazo, dado los costes bajos que tiene la empresa. Con lo cual, pues bueno, me ha parecido una buena idea
la he estado leyendo esta semana y he invertido en ella, no es principal posición, pero digamos que tiene una posición media dentro de mi cartera. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya servido y si tenéis algún comentario, pues encantado de poder contestaros y debatir sobre ello. Así que nada, muchas gracias y que vaya todo muy bien. Hasta luego.